Buenos días a todos, buenos días arquitecto Alberto Fernández Dávila, arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, arquitecto Luis Espinosa Castillo y también a nuestro bachiller Edgar Rebolledo Becerril, a nombre del arquitecto Herbert Miguel, jefe de grados y títulos. Vamos a dar inicio a esta sustentación que se tiene programado por la Oficina de Grados y Títulos. Para ello vamos a ceder la palabra al arquitecto, magíster arquitecto Alberto Fernández Dávila, quien, bueno, ya lo conocemos, un arquitecto urbanístico de muchos premios, logros obtenidos, tanto nacionales como internacionales, también en otros países, ¿no? Y como se ha mencionado, es un profesor principal, miembro también del Consejo de Facultad en estos años últimamente. Gracias, arquitecto. Prosigue usted. Gracias, Cristina. Buenos días con todos. En mi calidad de presidente del jurado y por encargo del decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI, el magíster Gadi León Prado, junto con el magíster Luis Espinosa Castillo, que nos acompaña, y el asesor magíster Augusto Ortiz de Ceballos, damos inicio al acto de sustentación de esta tesis denominada Centro de Investigación del Medio Ambiente Natural Urbanizado del Río Rímac, que ha sido elaborada por el bachiller Edgar Rebolledo Becerril. Edgar, puedes empezar y tienes un tiempo de 10 minutos para defender tu tesis. Adelante, por favor. Sí, ok. Muy bien, por favor, solo confirmar si es que ya está, si es que se puede visualizar la pantalla. Sí podemos visualizarla, Edgar. Muy bien, muchas gracias. Igual, muy buenos días a todos y agradezco su presencia. Voy a proceder a la sustentación de mi proyecto de tesis para optar el título profesional de arquitecto, ¿no? Mi proyecto tiene por nombre el Centro de Investigación del Medio Ambiente Natural Urbanizado del Río Rímac, localizado en Montserrat, Lima. Yo empiezo por la motivación. La motivación la encuentro en un encargo justamente en el taller, en el último taller de la facultad, en el que se nos encomienda explorar alguna problemática dentro del cercado de Lima, dentro de Lima, y especialmente el barrio de Montserrat es donde en este punto, en la zona que está marcado en blanco, yo encuentro una gran oportunidad justo en medio de dos problemáticas que están bastante latentes y también bastante escritas en diferentes partes, ¿no? La inseguridad ciudadana, como se puede ver a un lado, que es una petición latente de la población, y por otro lado la acumulación y basura y contaminación ambiental. Justamente encuentro que ese terreno está entre esos dos mundos, y la motivación justamente mía va por ese sentido. Siempre he sido muy estudioso de la ciudad, pero también muy sensible con lo que pasa en el medio ambiente, y todos los días más aún cuando he pasado por el río Rímac cuando he ido a la universidad. Entonces, solamente para dar un vistazo a cómo es el río Rímac, yo visualizo, comprendo que el río Rímac, pues como cualquiera de otras vertientes, tiene un origen muy limpio, muy natural, con bastante significado en su tierra, pero ya cuando se acerca, entra a la ciudad, este río se torna de otro color, de otra textura y de otro significado para la ciudad. Entonces, solamente es notar bastante el cambio que se tiene de un punto a otro, ¿no? El río Rímac. Entonces, en este punto yo puedo localizar que este terreno, este barrio, está en un lugar bastante estratégico dentro de la ciudad de Lima. Como se puede ver, está bastante bien conectado con el norte, con el sur, con el este y el oeste de Lima.
¿no? Yo puedo llegar a este punto desde distintos nodos importantes de la ciudad de Lima y mediante vías arteriales también bastante importantes, ¿no? Como es la avenida Circunvalación, la avenida Arequipa, la avenida Argentina, la vía expresa o la avenida Tupac Amaru por el norte, ¿no? Entonces, a nivel ya más local, también encuentro ya con más precisión algunos equipamientos, ¿no? A continuación lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, como lo son las áreas verdes, como son las actividades comerciales en color rojo, rosa, principales vías en color amarillo y en azul, y lo que es el terreno del proyecto que está en color negro, ¿no? Como se puede visualizar, estamos dentro de un entramado de distintas situaciones urbanas, ¿no? Tanto viales como económicas como sociales, ¿no? También se puede evidenciar el déficit de espacio público dentro de este radio en el que está el proyecto. Ya llegando más al predio, este es el predio en el que está justamente, como les comentaba, en la primera cuadra de la avenida Alfonso Ugarte, en el Jirón Sancho de Rivera, y en el que consta de 3 lotes, el lote 102, 101 y el lote 100, cada uno con 8.000, 9.000 y el otro 1.600 metros cuadrados, lo que resulta un lote total de 19.736 metros cuadrados. Los dos lotes, 102 y 101, tienen un uso comercial, mientras que el lote 100 es un uso residencial de 8 unidades familiares de densidad baja. Bien, entonces yo emprendo una exploración en búsqueda de situaciones homólogas, en búsqueda de referentes, para entender un poco mejor qué han hecho en otros casos en situaciones muy similares. Y entonces encuentro, por ejemplo, el proyecto Vial Bilbao Ría 2000 y justamente el edificio de Frank Gehry, el Museo de Guggenheim de Bilbao, que se emplaza dentro de este gran complejo urbanístico, ¿no? Que recupera el frente del río de Bilbao. Otro que también puedo rescatar es el proyecto Cité Internationale of Lyon en Francia, que justamente tiene más o menos 20 hectáreas y está frente al río Ródano. Está proyectado por el arquitecto Renzo Piano. Y otro proyecto es el complejo Parque España en Rosario, Argentina, de 10.000 metros cuadrados frente al río Paraná, proyectado por los arquitectos Quiroga y Oriol Bohigas, ¿no? Como se puede visualizar, las situaciones contextuales son muy similares a las que tenemos en el terreno, ¿no? En este caso, el proyecto está en este predio y el río está pasando muy próximo, ¿no?, al predio. Como podemos ver en nuestro caso ahora, la situación es bastante decadente, es precaria, y la situación ambiental también lo es, ¿no? Urbana y ambiental. Mientras que, como podemos ver en estos ejemplos de estos proyectos, esto se ha reconvertido con mucho favor para la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la Cité Internationale, en el lado derecho, vemos cómo se encontraba antes de la intervención. También era una zona que no se aprovechaba, ¿no? Pero luego tenemos un espacio muy vital, bastante concurrido, y gran parte de este éxito de este proyecto es la pluralidad de usos que se ponen en el proyecto, ¿no? Los distintos usos a todo lo largo del proyecto es que le generan dinamismo entre un espacio y otro, ¿no? También la escala y también de qué manera se emplaza el proyecto a lo largo de la vía. No le da la espalda y genera cada cierto ritmo, permeabilidad. Lo mismo en el otro ejemplo, el complejo Parque España. De igual manera genera grandes espacios abiertos hacia el río, y esto da oportunidad para que la ciudad lo tome y pueda generar diversas actividades, ¿no?, al aire libre. Y el Museo Guggenheim de Bilbao también, como parte del proyecto Bilbao Ría 2000,
también tiene esta cualidad, como la hemos visto en las otras, de poder generar espacios amplios, grandes, para grandes convocatorias, lo que no se puede hacer en otro tipo de terrenos o en otro tipo de espacios. Entonces es por eso que destaco que esta es una oportunidad importante en el terreno que hemos encontrado, ¿no? Pero entonces, como en los anteriores proyectos, ¿cómo era antes? Se puede notar acá también cómo era antes, ¿no? Un espacio residual, abandonado, era a la espalda de la ciudad. Obviamente predominaba las estructuras ferroviarias o de embarcaciones, ¿no? Porque era el dinamismo económico de ese entonces seguramente de la ciudad. Pero ya la ciudad crece y tiene que tomar nuevas decisiones. Pero entonces, ¿cómo fue Montserrat entonces nosotros? Montserrat fue sinónimo de cultura, fue sinónimo de jaranas, de bailes. Montserrat fue la portada a la ciudad de Lima para importantes personalidades que llegaban en ese entonces, ¿no? También era lugar de jardines botánicos, era lugar de espacios de recreación a los que acudían los limeños los fines de semana, ¿no? Y era lugar también, tenía bastante presencia en la línea de tranvía que circulaba por el barrio de Montserrat. Entonces, estos elementos eran el día a día de los que habitaban en este sitio, ¿no? Montserrat también en la parte arquitectónica está presente, es bastante característico la plazuela de Montserrat. También las estructuras metálicas que llegaron en ese momento como una gran novedad, ¿no? El fierro forjado, para hacer nuevos usos que en ese entonces le generaban dinamismo. Este era el caso del camal, por ejemplo, ¿no? Otro era grandes instalaciones o sedes de marcas que se instalaban en Montserrat porque veían que era un lugar muy atractivo, ¿no? Y en la parte superior podemos ver un mapa en el que se logra notar cómo el canal, o bueno, le llamaban río Montserrat, pero era un canal que llegaba hasta el Camal y de alguna otra forma abastecía también a un terreno que estaba asignado como Jardín Conroy, ¿no? Que era un señor dueño de bastantes propiedades en ese entonces. Entonces, este justamente es el terreno en el que se ubica el proyecto, ¿no? Todo este terreno, ¿no? Y Montserrat hoy día es esto, ¿no? Montserrat ha perdido vida, calidad urbanística, ha perdido imagen, ha perdido identidad. No se logra identificar muy bien cuáles son esas virtudes que hace mucho tiempo o en el antes podíamos notar claramente, ¿no? Un lugar desolado, no activo, no permeable, y en ningún momento siento la conexión con el paisaje o con el río Rímac como lo han hecho los referentes que vimos hace un momento. Estas son otras fotos del mismo predio, mirando desde la ribera o desde las proximidades del río Rímac hacia el terreno, ¿no? Y como podemos ver, la línea ferroviaria es la que marca un borde muy importante y muy, muy notorio en este entonces, ¿no? Entonces también sucedió lo mismo que en otros casos, ¿no? Eran las líneas ferroviarias, era esa infraestructura de transporte la que predominaba, y la ciudad no se supo acomodar o no supo aprovechar posteriormente estos espacios que se quitaron, ¿no? Para eso, entonces, decido buscar en la historia algunos elementos que me ayuden a determinar qué pasó o dónde se originó para poder de repente ir hacia atrás. Entonces, hago una cronología de eventos importante para la morfología de Montserrat, y noto que Montserrat en algún momento fue parte de la malla, de la estructura urbanística de Lima, ¿no? Pero uno de los eventos más importantes para lo que nos compete es el Bypass Castilla, que se hace en el año 1989, que determina de una vez por todas que Montserrat no pierda esa conexión a nivel peatón, esa conexión física, esa permeabilidad con
con las zonas aledañas, ¿no? La ampliación de la avenida Tacna y el bypass Castilla terminan por aislar a Montserrat de sus vecinos. Aquí yo reconstruyo de manera simple cómo debió ser esta evolución de la morfología urbana, ¿no? ¿Y dónde aparece el proyecto? El proyecto justamente aparece en ese punto en el que se debía entrar a Lima por la portada Montserrat, colindaba con el canal. De pronto se encuentra con estas grandes avenidas que lo terminan de aislar del resto de la ciudad, ¿no? Entonces, voy en búsqueda también de un programa y tengo que buscar una factibilidad. En este caso son los laboratorios. Los laboratorios son espacios para poder investigar, y este proyecto tiene que buscar un nombre, y este proyecto se llama Centro de Investigación del Medio Ambiente Natural Urbanizado, porque entonces está enfocando todo su concepción arquitectónica y urbanística a resolver esta problemática, este equilibrio, esta relación entre la ciudad y el río. Entonces busco infraestructura que ayude a resolver primero esa investigación. Los laboratorios en la ciudad de Lima se encuentran bastante dispersos, todos ellos son construcciones muy aisladas de su entorno y carecen también de infraestructura de vanguardia para poder analizar todas las variables que se necesitarían para la recuperación del río Rímac, ¿no? Es un problema muy complejo que hasta el momento, dado distintos planes maestros en Lima, hasta el momento no ha sido posible, ¿no? Entonces, con esto se busca aportar un poco más en ese paso. También la factibilidad de oficinas que, como podríamos pensar, en el centro de Lima ya se ha empezado a rehabilitar espacios para hacer uso de oficinas, puesto que en Lima hay conglomerados económicos muy atractivos que requieren de espacios de oficinas para poder desempeñarse, ¿no? Entonces, es justamente donde está el terreno, que es este punto negro, está próximo a esos lugares, y además el centro de Lima, una vez que se recupere este borde y que se empiecen a hacer proyectos estratégicos como este proyecto, va a tomar aún más valor y va a tomar aún más conectividad con el resto de la ciudad. Eso hace atractivo a que las empresas puedan tener espacio de oficinas en este lugar, en este barrio. Entonces, la propuesta urbana va en ese sentido. La propuesta urbana prioriza primero permeabilizar el acceso de manera física y visual a la ribera del río. Eso es lo primero. Ahorita el barrio desconoce su frente al río por la infraestructura que dejó el tren, ¿no? También se proyecta destuburizar y recuperar el espacio público, diversificar y proponer nuevos usos en lugares estratégicos, reforestar toda la ribera del río con especies apropiadas y arborizar las principales avenidas o principales calles que llegan o que amarran Montserrat con sus aledaños, con las zonas vecinas, ¿no? Y obviamente también recuperar ese patrimonio a través de un programa de recintos patrimoniales conectados, ¿no? La propuesta urbana también se puede visualizar que en todo momento prioriza la conexión visual con el río Rímac. Se plantea obviamente en todos estos puntos siempre un foco importante, y desde el que partirían todos los proyectos, es la plazuela de Montserrat, ¿no? Como el punto articulador, pero el nuevo punto articulador sería también el proyecto que estamos proponiendo, que estoy proponiendo. Esta sería la relación del proyecto con el río. Estudio esta relación, encuentro en este corte
el proyecto está de este lado, que es necesario en todo momento tener bastante presente este gran espacio, ¿no? que se ha dejado abandonado y que se puede aprovechar muy bien, ¿no? El tratamiento de esta zona al río Rímac puede generar grandes espacios para diversas actividades recreativas al aire libre, ¿no? Además de todos los beneficios de salud y ambientales que puede traer la recuperación del río y la calidad de sus aguas, ¿no? El proyecto se emplaza en este punto, se corta en un sentido para poder elevar unos bloques y poder de alguna otra forma hacerlo aún más permeable en el sentido vertical. El factor económico. El proyecto se gestionaría con una inversión pública y una inversión privada, ¿no? En la búsqueda de los laboratorios o la situación de los laboratorios, me percaté también que era muy difícil la accesibilidad a los datos, y eso es un problema para que más personas y entidades se sumen a este objetivo. Entonces, un ente bastante interesado sería el Estado, y el otro serían los personajes privados, ¿no? Que también tienen bastante interés, y hay muchos en los que tienen bastante interés sobre la ciudad, ¿no? Como por ejemplo cito acá en Lima Cómo Vamos, o otros organismos, ¿no? que estarían bastante cerca de data e información de primera mano. La propuesta, como se puede ver acá arriba, trata de conectar, lleva a la calle, lleva los flujos hacia este predio, y a todos los trata de unir en un gran espacio desde el cual se pueda visualizar todo el frente de la ribera del río Rímac, ¿no? La construcción, obviamente, de este conjunto, por las dimensiones del predio, llevaría inversiones bastante significativas, ¿no? Por ejemplo, el centro de investigación, aproximadamente un valor de 15 millones, el centro cultural o el teatro de 9 millones, espacios de comercio en la primera planta que puedan interactuar con las calles colindantes, también 14 millones aproximadamente, espacios de oficina en los niveles superiores para que estén seguros de la bulla o de otros puntos, más o menos 9 millones, y espacios de vivienda que aproximadamente sería una inversión de 10 millones. La inversión total debería hacerse en etapas, y acá esbocé más o menos las etapas en las que debería llevarse a cabo este proyecto, ¿no? Para probar la rentabilidad de la misma, ¿no? Se puede ver que al principio hay grandes inversiones en cuanto a la demolición, construcción de viviendas, oficinas. En una segunda etapa, la construcción del centro de investigación, pero posteriormente, ya gracias a la venta de las áreas residenciales, la venta de área comercial o alquiler de la misma, venta de áreas oficinas, ya se puede empezar a recuperar esta inversión, ¿no? Y posteriormente ya el flujo va a ser positivo, ¿no? Acá, en este gráfico, pretendo mostrar de qué forma he escogido la ubicación, o por qué la ubicación de los usos. Este es el predio, ya habiendo bosquejado cuál es el emplazamiento de los volúmenes. El predio tiene que tener conexión en su primera planta de manera comercial. Ahí es donde ubico los puestos de comercio no puestos, locales comerciales, para tener esa interacción inmediata, primero con la Plaza Montserrat, que es del flujo más importante desde la que llegarían la mayoría de visitantes, ¿no? Pero también con las otras esquinas. Y el espacio de amarillo tendría la mayor conexión con el río Rímac visualmente, y ahí yo colocaría los espacios expositivos. Sobre esta primer planta tendría el techo huerto en color verde, que ayudaría a los investigadores a tener especies en las que puedan adaptar o hacer seguimiento del crecimiento o su adaptación en la ribera del río Rímac, o otros usos más domésticos y cotidianos
que puede aprovechar la ciudad o los vecinos de Montserrat, ¿no? En color amarillo, los espacios por lo que ya el público puede acceder. En color gris, coloco las oficinas que estarían más próximas a cómo uno llega al predio, mientras que las aulas o los laboratorios de este proyecto tendrían más bien, o serían los beneficiados en la conexión visual con la ribera, ¿no? del río Rímac. Y en todo momento el edificio siempre tiene esta dosis de espacio público abierto para que el usuario desde el nivel de la calle pueda seguir ascendiendo en todos los niveles y aprovechar las visuales que generan, ¿no? En color amarillo. Y por último, en el último nivel, una gran terraza que se puede aprovechar por los tres usuarios en este caso, ¿no? Los usuarios de las oficinas, el usuario que puede acceder de manera libre a estos espacios en color amarillo, y los usuarios del instituto que pueden también llegar, pero en el otro ala del proyecto, ¿no? Y como parte de esta intervención, también se hace un mejoramiento de las veredas, del espacio que queda abierto, público, justamente para aprovechamiento de los mismos. En el programa arquitectónico, entonces, justamente como es un proyecto que está llevando a cabo una tarea específica, entonces también tengo, y muy particular, también estoy proponiendo un programa particular, no es un programa típico, ¿no? En el primer, tengo un paquete comercial, hay restaurantes, una tienda botánica, un bar-restaurante, tienda 1, tienda 2, en lo que tiene que ser temático para tener el mismo tema, ¿no? Del edificio. El paquete cultural y de esparcimiento, como por ejemplo serían la biblioteca, la terraza, las zonas comunes, sala de exposiciones, ¿no? Sala multimedia, jardín botánico. Un paquete educativo que sería la administración, las aulas, taller de fotografía, cuartos de investigación, laboratorio del agua y del aire, laboratorio de la flora, un observatorio urbano y zonas comunes propias del programa. Y un paquete de oficinas en los que estaría administración, oficinas colaborativas, más conocidas como oficinas coworking, restaurante, cafetería al interior, oficinas privadas y zonas comunes, ¿no? Todo este programa sumaría un aproximado sobre el nivel de 00 de 13.176 metros cuadrados de área techada, ¿no? Aquí es importante distinguir los flujos porque todos ellos se van a mover dentro del edificio sin tener que interrumpir en las actividades del otro usuario, ¿no? Por ejemplo, en color morado se puede observar cómo el flujo público en la primera planta, aquí, cómo llega a las salas expositivas en la primera planta y también cómo puede recorrer todos los espacios comerciales que el programa del proyecto le ofrece. Este mismo usuario puede, como les comenté, puede seguir ascendiendo por diferentes niveles a diferentes espacios, por ejemplo, en el cuarto nivel a una biblioteca y en el último nivel a una azotea, ¿no? El usuario en color rojo, que es los trabajadores de oficinas, en este caso pasarían directo del nivel 1 al nivel 3 y en todo del nivel 3 al nivel 4 y el nivel 5 es que se desenvolvería los espacios de oficinas con todo el programa ya mencionado, ¿no? Y el flujo de investigadores llegaría hasta el fondo, justamente antes de las exposiciones, para luego poder aprovechar los espacios también del techo del biohuerto y los demás zonas como las aulas, las aulas de investigación, los laboratorios propiamente y la terraza en el último nivel. Se hace un estudio del asolamiento y con él
porque hasta el momento hemos visto zonificación y volumen, con él puedo determinar qué características va a tener mi fachada, ¿no? Tengo dos momentos, ¿no? Un solsticio de invierno y un solsticio de verano, ¿no? Como se puede ver en la imagen, necesito tratar la fachada sur en este caso yo propongo unos portasoles horizontales para minorar el impacto del asolamiento en este lado, ¿no? Sin embargo, en el otro frente ya no necesito tanto, porque la inclinación no es mayor que la primera, entonces solamente uso unos paneles con perforaciones para aminorar el impacto solar, ¿no? Aquí puedo ver un poco mejor este comportamiento, ¿no? de la ventilación que cruza, porque el edificio se levanta para tener ese techo huerto en el segundo nivel. El impacto de la radiación solar está controlada gracias a estos aleros o estos portasoles horizontales en la parte de la derecha, justamente en las oficinas, mientras que en la zona de los laboratorios el impacto o el asolamiento está más controlada o matizada por estas perforaciones que tienen los paneles, ¿no? En este caso estoy utilizando paneles de acero Corten, y las perforaciones van a tener distintos grados de ingreso solar de luz, ¿no? En el último nivel también se proponen unas coberturas tensionadas para que el impacto de la radiación solar no llegue o no impacte directamente al último nivel y no tampoco genere un calentamiento excesivo en este lugar. La ventilación cruzada se da en todos los ambientes, excepto en los laboratorios en los que sí solamente existe la posibilidad de las aberturas de los vanos, pero hay una mayor hermeticidad, puesto que los químicos en muchos de los casos necesitan temperaturas reguladas para su conservación. En este plano presento cómo se vería el conjunto ya proyectado. Se puede ver a un lado la plazuela Montserrat, y hay un tratamiento como una alameda que me conecta el espacio de la Plaza Montserrat con toda esta avenida que hace momentos veíamos abandonada, ¿no? Esta avenida es la que me articularía con el proyecto en todas las calles, ¿no? La calle que viene desde el Óvalo Castilla, que estaría conectada con el Metropolitano, ¿no? Y los usos que se habían propuesto y el proyecto que finalmente es el remate justamente para el río Rin. Esta es una vista de cómo quedaría este proyecto desde el cielo. Igualmente, como se puede visualizar, se ve que la plazuela Montserrat ahora sí está conectada, ¿no? con este espacio, y desde ella se puede ingresar en 3 puntos distintos o en 4 puntos distintos al interior del proyecto, ¿no? Como se puede ver, el proyecto en esta parte se pueden visualizar también los portasoles horizontales y el espacio de gran terraza y espacio abierto en la parte superior del proyecto. Aquí se puede ver los flujos o los conectores que se consideraron en el momento de la proyección. Como función tenemos entonces en la primera planta, ya queda más claro que el primer nivel se aprovecha para la conexión con la ciudad y con los usuarios mediante las áreas de comercio. En celeste están los baños, los servicios, y en morado los espacios de exposiciones, ¿no? En color naranja los puntos de circulación vertical. En el segundo nivel, los puntos de circulación vertical se van a mantener en todo el proyecto, y acá se puede ver la planta a la cual tendría acceso solamente los usuarios del instituto, como los alumnos, los profesores o los investigadores, y por la cual se puede aprovechar todo este espacio para poder tener especies, como les comenté, que solamente ellos puedan adaptar o buscar
preservar para el momento de una recuperación posible o futura del río Rímac, ¿no? Y también especies que se puedan tener o se puedan compartir ya en espacios más cotidianos como un hogar. En la parte izquierda, la zona de acceso público es como un gran balcón que justamente da hacia la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? En este tercer nivel se puede notar igual, ¿no? Hacia el lado norte están las aulas del instituto, en la zona sur, en la zona de laboratorio, también siempre que se puede acceder a un espacio de manera pública, hay un espacio de comercio para seguir activando este lugar, ¿no? En el cuarto nivel es en el que confluyen más programas, ¿no? En la parte sur ya no están las aulas, sino ya son propiamente los laboratorios del instituto, y también tenemos el observatorio del río Rímac, que es un volumen que se puede apreciar más adelante. Es un volumen que sale del proyecto justamente para acercarse un poco más al espacio de la ribera del río Rímac. En la zona sur, los espacios colaborativos, las oficinas y una cafetería. La zona amarilla es la parte en la que se puede acceder de manera pública, y finalmente una biblioteca en este espacio, ¿no? En el quinto nivel... 2 minutos para concluir, por favor. Muy bien, ¿Sí? Gracias, arquitecto. Muy bien, entonces en el quinto nivel ya solamente quedaría el instituto, las oficinas, un espacio de comercio y zona de acceso público. Y por último, la terraza o la azotea en la que los 3 usuarios también pueden acceder, ¿no? En estos cortes se puede visualizar un poco cuáles son las relaciones espaciales entre los distintos usos, como la zona de exposiciones, la zona comercial, la zona de biblioteca, y se propone una fachada de acero corten perforado, pero a la cual se le añade una característica singular, ¿no? Que es el perfil mismo del río Rímac cuando ingresa a Lima desde el río Guaycoloro hasta que llega al mar, ¿no? Entonces, eso se logra con una perforación distinta en el acero, ¿no? Esta sería cómo quedaría la fachada que da hacia el río Rímac, y cómo queda también el volumen que escapa del proyecto, el balcón terraza en la parte que da hacia la avenida Alfonso Ugarte, y la primera planta bastante permeable que tendría los usos más públicos como las exposiciones y las zonas comerciales, ¿no? Hay imágenes más de los detalles, como por ejemplo el detalle de las lamas, el detalle del espacio que se acerca al río Rímac, que es un observatorio, en la imagen y significado que se le quiere dar justamente con esa historia o esa memoria tectónica que tuvo la línea ferroviaria en el Montserrat, ¿no? Esas serían las imágenes del hall, el laboratorio del agua, imágenes de la biblioteca, del espacio de la terraza o balcón en el segundo piso, la peña o bar en el primer nivel es justamente ese local comercial que más se acerca a la plazuela de Montserrat, ¿no? Como conclusión, sería que el problema del deterioro medioambiental y la sostenibilidad de la ciudad de Lima están estrechamente relacionados, ¿no? Existe una gran oportunidad en este terreno del barrio de Montserrat para generar un cambio muy importante, ¿no? El proyecto busca reconectar el barrio con las zonas aledañas a través de una volumetría permeable, con usos mixtos y complementarios. Y a nivel local, el proyecto busca revalorar actividades y costumbres del barrio de Montserrat y traer consigo identidad y memoria a través de la arquitectura de sus espacios. Este centro de investigación se propone como un proyecto de investigación, difusión y recreación en torno a la problemática interurbana de la ciudad y el río. Va a generar aportes ambientales, urbanos y sociales muy importantes para la ciudad, y con ello se podrá revitalizar el río Rímac. Si me permiten, tengo un pequeño recorrido de 1 minuto y tanto, por favor. Adelante, Edgar, sí, por favor. Gracias.
Y es como estoy llegando desde la plazuela de Montserrat, cómo se abren los diferentes volúmenes para lograr ver el proyecto en sí, ¿no? El espacio público que se ofrecería ahora sí libremente para los habitantes del barrio y de toda la ciudad de Lima, ¿no? Ahí se puede también ver la terraza a la que se puede llegar los distintos usuarios. Pequeña plaza que da hacia la primera cuadra de la avenida Alfonso Ugarte. La fachada, la estructura que trae consigo la memoria en esos que tuvo bastante presencia, ¿no? en ese tiempo Montserrat, y que de nuevo se reafirmaría con este proyecto, ¿no? Entonces su programa y su tectónica aportaría mucho, ¿no? a la recuperación del río y a la identidad del barrio de Montserrat. Muchas gracias. Gracias, Edgar, muy claro. Ahora vamos a pasar a la estación de preguntas y comentarios. Invito al magíster Luis Espinosa a hacer sus preguntas o comentarios a lo presentado por Edgar. Bueno, ante todo felicitarlo. Se ve que es un tema que ha tenido una continuidad bastante clara desde su planteamiento hasta el desarrollo final de detalle. Definitivamente, pues, hay una intención, se nota hasta en la misma fachada, el hecho de hacer una alegoría en la fachada del río, pues, se nota que realmente hay bastante trabajo digamos, de planteamiento, ¿no? Parece, o me da la impresión también que es bastante oportuno, le da bastante lógica al requerimiento, a la necesidad de la ciudad, y realmente, aunque no lo crean, más bien la pregunta termina siendo quizás un tanto absurda. ¿Cuál es la zonificación actual de este terreno? En este momento es de uso especial, la zonificación, Ya. pero el uso es comercial. O es otros usos. Y otros usos, pero ¿quién es el propietario real en este momento? Eso no me quedó claro. En este momento. Transporte SIVA. Transporte SIVA, ok, ya, de repente, sí, es que siempre que se da se sugiere o se supone que es CEDAFAL, no sé, de determinada orientación, ¿no? Ya, ok, entiendo. Por otra parte, veo también el tema de sostenibilidad, y claro, has enfocado bastante bien respecto a la relación con la ciudad, con la revaloración de un espacio. Muchas veces se asume la sostenibilidad como que es un término netamente nuevo, y claro, lo es, pero a veces no tanto en su contenido, sino en el hecho de haberle puesto nombre a algo que normalmente los arquitectos hacíamos de manera intuitiva, ¿no? El hecho de conectar un espacio con la ciudad, plantear desde el detalle que sea, digamos, positivo en cuanto a energía incorporada o el hecho del tema verde, pero ahora se ha puesto nombres y se les ha puesto estándares, ¿no? Pero más allá de hecho, la intención como tal es muy clara, ¿no? Eh, claro, definitivamente como un tema netamente académico me parece obviamente correcto. Ya en el tema profesional ya te estarás dando cuenta de las complejidades que hay, ¿no? Para realmente generar un uso mixto como este. Eh, en cualquier parte del planeta, obviamente desarrollado, esto es algo totalmente factible y posible tener usos mixtos de ese nivel, ¿no? A mí me parece bastante lógico. No estoy seguro si una mente tan convencional como tiene en general, nuestros compatriotas o como somos, eh, sea tan fácilmente aceptable un uso mixto de esta manera, pero, digamos, como propuesta, a mí me parece bastante adecuada, porque conectas con la ciudad un espacio que ahorita, pues, es el arrabal, ¿no? De la zona, ¿no? Bueno, básicamente felicitarte, ¿no? Realmente como preguntas inquisidoras no me quedan. Las que pueden haber sido y que fueron planteadas en mis comentarios, ya las has absuelto, ¿no? Que han sido previas por correo.
Entonces, nada, más que felicitarte y bueno, y si las más personas de la comisión les parece pertinente hacer consultas, pues adelante, ¿no? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Yo también quiero expresar que, a ver, primero, el desarrollo al que has llegado, que me parece muy bueno. Lo segundo es que además es un trabajo académico que continúa lo que se hizo el último año en la universidad, que fue una de las metas que se trazaron, que nos trazamos en la facultad hace mucho tiempo, y esto encarna justamente ese resultado. Eso me parece tremendamente positivo. El otro aspecto que también desde mi punto de vista es importante, y quiero resaltarlo, porque seguramente esto lo van a oír muchos estudiantes, es que los objetivos que te trazaste en tu plan de tesis, ¿no es cierto?, se pueden verificar en el proyecto. Eso es bien importante, ¿no? Estaba leyendo todos los objetivos de tu documento y efectivamente el edificio responde a esos objetivos, ¿no? Esa correspondencia a mí me parece que es muy importante. Yo solamente tengo dos preguntas, una acerca del nombre, que me parece interesante, porque le has llamado Centro de Investigación del Medio Ambiente Natural Urbanizado. O sea, esa contradicción me parece interesante y quiero que me comentes sobre ello, y también creo que tu edificio responde a ese nombre tan singular, ¿no? Pero quiero que tú me lo comentes, ¿ya? Y lo otro es una cosa mucho más detallada, referida a la elección del sistema estructural del edificio, porque la espacialidad yo lo veo, la veo resuelta, todos los flujos cuyos comentarios te hice antes de cuando revisé la tesis, yo creo que están totalmente resueltos. Esa espacialidad interesante del proyecto es paradójicamente pública, abierta. Eso me parece también un acierto del proyecto, ¿no? Pero la elección del material, yo quisiera que además me la comentes, ¿no? La elección del sistema constructivo, no tanto porque requiere espacios grandes, sino hay alguna otra razón para elegir el acero, ¿no? Esas dos preguntas, por favor, Edgar. Muy bien, gracias, arquitecto. Paso a responder la primera pregunta. Claro, respecto al nombre del edificio, fue justamente en esa búsqueda y en ese interés que cuando llegué al lugar tuve, ¿no? Cuando me paré en el lugar, además de las dificultades que te da una ciudad que está así, con esas características abandonada, delincuencia, inseguridad, percepción de que no estás en un ambiente vivo, ¿no? Para vivirlo como ciudadano, es que entonces digo, ¿quién tiene o qué edificación, qué institución, qué autoridad es la que tiene que llevar a cabo esta tarea, que es una tarea grande, porque grandes planes, pero sin resultado tangible hasta el momento? Entonces, no tuvo nombre, sino creo que hasta hace poco, el proyecto, porque tuve que encontrar entonces y me tuve que dar cuenta en el proceso de investigación la precariedad o las deficiencias que tiene el Estado y también las entidades privadas para poder, por un lado, investigar este problema y dar información válida, ¿no? Avalada, para que otros profesionales recuperen el río Rímac, ¿no? Y por otro lado, un edificio de estas características, entonces se piensa como un edificio cerrado, ¿no? De investigación, de conocimiento, de libros, que no se comparte y no sale. Entonces, estas dos cosas que parecerían contrarias, entonces lo quise no esconderla, sino evidenciarla en el nombre, ¿no? Que es justamente, dice, medio ambiente natural, pero está urbanizado. Tú lo puedes ver en el momento que te paras, es un ambiente, el río Rímac, pero el urbanismo cómo ha ido carcomiendo, cómo ha ido cerrando poco a poco ese ancho, esa virtud ecológica que tenía el río Rímac, ¿no? Esas dos contradicciones
yo las quise dejar evidente en el nombre, ¿no? Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, a la elección del material, primero que ante como se puede ver en uno de los planos, el proyecto no está dentro del centro, considerado dentro del límite patrimonial histórico de la ciudad, por la cual no debo, o bueno, no estoy exigido a respetar algunos parámetros, ¿no? Pero sí dentro del centro histórico, eso sí. Entonces, mi búsqueda del material fue un material moderno, porque no voy a buscar una retórica con este material, pero es un material moderno, pero sí voy a usar materiales estandarizados o materiales que tengan, que de alguna otra forma siempre hayan estado presentes en el barrio de Montserrat, y esos son los perfiles estructurales estándares, ¿no? Los perfiles metálicos estándares. El proyecto tiene 2 plantas de sótano, de estacionamiento y todas las instalaciones de servicios. Esa planta esas 2 plantas de estructuras de concreto, por lo que el edificio es una estructura mixta, concreto en los 2 niveles de abajo y estructura de acero en los niveles de arriba. El acero se comporta mejor antisísmicamente y tiene la mejor también espacialidad para justamente el propósito y el objetivo que me propongo de tener espacios abiertos al aire libre para el público. Y en la elección del material del acero Corten, en este caso también es una metáfora, porque el acero Corten tiene adrede el que se oxide, y justamente en la abertura, esta abertura que le hago con forma de río, justamente ese acero, mientras va tomando ese óxido que no lo está deteriorando, porque en el acero Corten el óxido más bien lo está protegiendo, justamente hace una referencia o una metáfora a cómo la ciudad también aprisiona o carcome o termina por a veces ahogar a la ciudad, al río, ¿no? Entonces lo que yo voy a ver en la fachada es lo que está pasando en el río mientras no se recupera, ¿no? Esas son las 2 elecciones del material, ¿no? Muchas gracias, Edgar. Muy amable. Ahora invito al asesor, al magíster Augusto Ortiz de Ceballos, para hacer sus comentarios. Bueno, muchas gracias, a Luis Fernando y a Tito. Bueno, creo como ya lo han ustedes comentado, estamos ante una propuesta muy consistente que yo puedo testimoniar. Bueno, yo no soy jurado, soy asesor de la tesis, pero he acompañado este proceso y este diálogo, como este último, que me ha parecido muy interesante, de cómo se le van dando contenidos a la propuesta, ¿no? Y muy rápidamente creo que hemos visto una sustentación muy ordenada, ¿no es cierto? Hay una motivación, el río hoy es un basurero, es un vertedero, hay inseguridad, hay basura, hay espacios completamente abandonados. Reflexiona Edgar sobre que esto es una cuenca, hay que leerlo como no una pieza suelta, sino como una cuenca, pero claro, está interviniendo en la parte natural urbanizada, pero antes hubo todo lo demás. Reflexiona sobre que es un punto clave de la metrópoli y por lo tanto la paradoja de que sea residual algo tan bien conectado y tan central, ¿no es cierto? Reflexiona sobre que el barrio concluye, remata ahí, y por lo tanto el terreno que ha encontrado el predio de 2 hectáreas podría ser decisivo para cambiar y devolverle al barrio valores, y ya con esa carga busca los referentes internacionales. Y creo que lo hace muy bien. Otras veces estos son unos paseos inútiles. Acá, más bien, lo que está haciendo es encontrar dónde han pasado cosas que importan, ¿no es cierto? Y estos 3 casos, Rosario, Bilbao, León, los estudia analizando cómo y por qué cambiaron y cómo se volvió espacio público lo que había sido residual. Y por lo tanto ese es el reto que no tenemos. Yo he hecho lo que he podido con el espacio del río y sigue botado, sigue estúpidamente abandonado. Entonces, luego hay el estudio de Monserrate, la revalorización del barrio, su cultura, su persistencia, su dinámica cultural, el mundo criollo, el mundo de valores urbanos, ¿no? Y cómo esos espacios hoy están abandonados pese a que tuvieron contenido, porque obviamente fue un barrio de la ciudad y una salida. La calle Conde Superunda era la más importante de Lima porque iba al Callao,
¿no es cierto? Y por lo tanto, Monserrate fue una pieza interesantísima del tejido urbano, ¿no? Que hoy está simplemente rota por la desproporción de las avenidas que se pusieron allí y porque ya se fue, ¿no es cierto?, la lógica de un terminal de carga. Entonces, luego el programa creo que lo propone por qué, de qué depende. O sea, se preguntan las preguntas claves para encontrar ese programa. Entonces hay una articulación entre la motivación y la propuesta, ¿no? Como está explicando Tito hace un rato. Luego, entonces, lo urbano también es el sustento de la arquitectura. Estamos ante un caso en el cual la arquitectura no es caprichosa ni gratuita, si me ocurre, se me acaba de ocurrir, he soñado con no sé qué cosa, como a veces escuchamos, sino estamos escuchando una presentación consistente, progresiva de lo que él hace, ¿no? Y luego este esquema de gestión, lo público-privado, que llega incluso a una especie de plan de negocios, a un proceso, ya está planteando esto que ahora se llama híbrido, no sé lo que es la palabrita de moda, pero está previsto como el concepto mixto, híbrido, de cómo la ciudad se hace sumando estas posibilidades, cómo el centro es reciclable si pasan cosas como esta, y si no, se va para menos, que es lo que ahora le pasa, ¿no es cierto? Ya. Y de ahí sale una estrategia arquitectónica. Por lo tanto, hay una coherencia del proyecto, ¿no es cierto?, con todo este conjunto de argumentos. Luego lleva esto a este lenguaje, a los materiales, a la presencia, a la identidad, ¿no? Y va generando una pieza para generar cambios, como ocurrió en esos 3 casos internacionales buscados. Y por lo tanto, hay también consistencia entre lo que buscó en su oportunidad y lo que propone, ¿no? Y termino, bueno, los usos híbridos, estudia el funcionamiento, la eficiencia, la coherencia, cumple las normas que ustedes han revisado seguramente, ¿no es cierto? Ya, responde al ambiente además, ¿no? Y la arquitectura dialoga con todo eso, es un generador de renovación urbana, lo que Tito en su momento ha llamado regeneración. Estamos ante una situación, ¿no es cierto?, de un proyecto que se vuelve el motor de una reformulación y de revalorización del barrio y de todo. Y luego ya la presentación arquitectónica, que me ha parecido interesante, ya nos habla de cómo dialoga con el barrio, etc. Y hay una afirmación contemporánea, ¿no es cierto? Es una arquitectura afirmativa, no se esconde, no se disfraza de viejo, ¿no es cierto? Es una propuesta que dice esto es hoy, ¿no es cierto? Ya, porque el centro histórico también necesita piezas de hoy y no disfrazarse de viejo, ¿no es cierto? Como a veces se recomienda torpemente, ¿no es cierto? Ya. Y además, como lo he dicho ahora último, en lo preexistente fue ferroviario. Por lo tanto, la memoria de Monserrate tiene que ver con el fierro, ¿no es cierto?, con el acero y todo. Ese vocabulario resulta completamente coherente. Así que bueno, yo tampoco tengo preguntas que hacerle, salvo felicitarlo, porque me parece que la exposición ha sido muy metódica y eso creo que también se valora. Y vemos a una propuesta que ha recogido los talleres en las que se hizo, pero sí presenta una manera en la cual se llega a que la arquitectura afirme, que la arquitectura no sea una consecuencia simple, sino sea una propuesta, pero coherente en su conjunto. Eso es mi comentario, gracias. Gracias, Augusto. Bien, ahora el jurado va a deliberar, vamos a ir a una sala especial y volvemos en unos minutos. Entramos a la...
Luego de la sustentación realizada por Edgar Rebolledo Vicerrel y habiendo revisado, por supuesto, los documentos que presentó, doy lectura del acta de calificación. Es acta de sustentación y calificación número 20 del 2021, ¿no? Sobre la sustentación que ha realizado el bachiller Edgar Junior Rebolledo Vicerrel sobre su tema de tesis Centro de Investigación del Medio Ambiente Natural Urbanizado del Río Rímac. Este jurado ha encontrado que la calificación pertinente para tu trabajo es aprobado con excelencia, con nota 20. Felicitaciones, Edgar. Muy buen trabajo, la verdad. Muchas gracias, arquitecto. No, yo voy a reseñar simplemente que la exposición ha sido muy coherente, muy ordenada, y el trabajo resultante es producto de esta reflexión, que ya Augusto también lo mencionó, y además cumple con lo que la facultad quiere, ¿no? Esta reflexión y esta propuesta que nos hace reflexionar sobre lo que tenemos y lo tenemos abandonado. Te felicito, Edgar. Invito a Luis Fernando y a Augusto, sus palabras. Bueno, nada, decirle que estoy orgulloso de haberte visto desde bastante joven y pues llegar a una conclusión tan coherente, tan consistente. Pues nada, me llena más de orgullo que tengamos otro egresado y arquitecto Jagua con unas condiciones tan altas, tan buenas, ¿no? Felicitarte y desearte lo mejor en tu vida profesional. Y bueno, bienvenido al gremio. Bueno, ya será luego tu colegiatura, pero digamos al gremio como título, como arquitecto, bueno, bienvenido. Gracias, arquitecto. Gracias. Bueno, a ver, arquitecto Edgar Rebolledo, felicitaciones. Creo que ya traté de resumir un poquito por qué me parecía que tu presentación era impecable. Y creo que lo valioso de eso es que lo ha llevado a una afirmación arquitectónica. Y a veces en la facultad la arquitectura termina siendo más un subproducto que una intención. Creo que acá es muy importante que haya siempre habido esa dimensión de que la arquitectura es un texto, son ideas materializadas. Y por lo tanto esas ideas concuerdan con tu argumentación que ha cubierto todas las dimensiones del problema. Entonces creo que hemos compartido en unanimidad. Esto es un proyecto que ameritaría publicarse, como explicaba Tito hace un rato, porque es representativo de lo mejor que quisiéramos que ocurra en la facultad de la que somos miembros, ¿no es cierto? En donde los proyectos saben dónde están, saben para qué hacen lo que hacen y proponen, ¿no es cierto? Y desarrollan arquitectura y no solo una serie de argumentaciones o la desprendan de contextos de obligaciones, sino que haya afirmación en la arquitectura. De modo tal que felicitaciones, Edgar. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, de repente me corresponde decir unas palabras. Sí, bueno. Por supuesto que sí, Edgar. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos Fernández, ¿no? Augusto, arquitecto Luis. Me embarga la felicidad. Me siento muy orgulloso. También yo les quiero decir eso de haber sido su alumno, y de los tres, y porque yo los admiro a los tres también, porque además de ser excelentes profesionales, son personas bastante íntegras. Y eso para mí es del mismo valor que cualquier otra cosa que podamos ver, ¿no? Entonces, nada, espero haberlo hecho bien, y espero seguir haciéndolo bien los años que me quedan que voy a tener de ejercicio profesional. Espero hacerlo bien, a eso me comprometo. Muchas gracias. Lo vas a hacer, estamos seguros, Edgar. Lo harás. Ya estamos convencidos. Muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo virtual.
Cristina, creo que ahora viene la foto de rigor, ¿no? Así es, arquitecto, no sin antes también acoplarnos a estas felicitaciones que bien merecidas, ya lo han expresado, un jurado A1, ¿sí? En esta deliberación, en esta evaluación que ha tenido realmente, pues, ¿no? Bueno, mencionarle el nombre del arquitecto Herbert Miguel como jefe de grados y títulos, ¿no? También agradecerle a Giovanni Reigada, que siempre está ahí apoyándonos para todo este proceso, pues, que se evoca a lo que es la parte virtual también, ¿no? Al centro de cómputo, y bueno, reiterar a la familia también estas felicitaciones, que seguramente está allí esperándote con ansia para poderte abrazar. Sí, buen señor. hijo, y a seguir adelante profesionalmente. Tienes un camino muy largo que recorrer. Felicitaciones. Señorita Cristina, muchas gracias. Solo robarle un minuto más. Quisiera dejar, ya que esto se graba, dejar agradecido infinitamente a mis padres, a mi hermana y a mi esposa, que sin ellos, y a toda mi familia, que sin ellos no he podido hacer este logro que doy el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también, que están seguramente viéndome y por acá cerquita. Muchísimas gracias y adiós. Gracias. Gracias, señorita Cristina. Gracias, Giovanni. Gracias a toda la facultad por esto. Gracias. Giovanni, ¿una foto? ¿Foto? ¿Una foto? Sí, muy bien. La foto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias. Adiós. Hasta luego. Luego. Cuídense mucho. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.